Saludos a todas y a todos. Como saben, esta semana estamos en el contexto del 83 Congreso Médico Nacional en la provincia de Guanacaste. Hemos estado trayendo a ustedes diferentes cápsulas informativas sobre temas que hemos considerado son muy importantes para compartir con ustedes. Y bueno, hoy con una invitada muy especial, la doctora Silvia Rigioni. La doctora Rigioni es alergóloga y hoy compartió con nosotros en su ponencia sobre dermatitis atópica. Y ustedes me los imagino en una casa y dirán, pucha, qué bueno que vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Las dermatitis, y más en nuestro país. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Contanos un poco todo ese conocimiento que compartiste hoy en la charla. Y tal vez contémosle un poco a la gente desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es una dermatitis y qué es una dermatitis atópica? Ajá. ¿Verdad? Como para que nos vayamos entendiendo con todos. Sí, eso es importante porque en realidad dermatitis tenemos muchas. Y yo muchas veces en la consulta le digo a los pacientes que no necesariamente todo lo que sea rojo y pica es una alergia. En realidad tenemos muchos diferentes tipos de dermatitis o de otras enfermedades de la piel que podemos confundir y pensar que son alérgicas o confundirlas con dermatitis atópica. Entonces, específicamente, la dermatitis atópica son aquellos pacientes que presentan en el cuerpo unas lesiones que nosotros llamamos placas, que quiere decir que las lesiones se les elevan y no las puede tocar y son rojas y tienden como a descamar. Preferiblemente las tienden a tener en ciertas zonas, las hacen sobre todo en los pliegues, como en el cuello, aquí en las fosas antecubitáles, que es en la parte anterior al codo, y también en las popliteas, que es en la parte posterior de la rodilla. Entonces son unas placas rojas con descamación que pican muchísimo, que están en pacientes generalmente de forma crónica, van y vienen, y además en pacientes que tienen alguna característica de ser alérgicos. ¿Está bien? Por ejemplo, entonces pacientes que presenten estas lesiones a nivel de piel y que además tengan rinitis o que además tengan asma o alergia alimentaria, o sea, que tengan un componente atópico. Y así las vamos a diferenciar de otras enfermedades de la piel, pues también rojizas, también que nos pican, pero que tal vez no están centradas dentro de los pacientes alérgicos. Y en el contexto de nuestro país estamos hablando de una gran cantidad de la población, ¿verdad? En realidad la dermatitis atópica es una enfermedad de lo más prevalente que hay. O sea, en el mundo tenemos como 230 millones de personas con dermatitis atópica y es una enfermedad sobre todo de los niños, ¿está bien? De la edad pediátrica, más o menos hasta un 20% de los niños en algún momento pueden padecer dermatitis atópica, eso es muchísimo y aquí en nuestro país no es la excepción. Y en cuanto a los adultos, más o menos un 1 o un 3% de los adultos también pueden tener adquirirlo en la vida adulta o tenerlo desde pequeñitos y también tener dermatitis atópicas. Entonces, en realidad es de las enfermedades de la piel más frecuentes que tenemos a todo nivel mundial y una consulta para nosotros aquí en Costa Rica de todos los días que tenemos tanto porcentaje de paciente alérgico. Claro. Silvia, ¿y qué dentro de toda esta gama, ¿verdad? Y como lo decís en el contexto de alergias, qué desencadena una dermatitis atópica? Pues en realidad yo siempre le trato de explicar a la gente que para que alguien tenga dermatitis atópica tiene que tener dos cosas, ¿está bien? Los pacientes con dermatitis atópica tienen características propias de ellas, que sobre todo vienen como de la parte de los genes, ya digamos nacieron así, tienen sobre todo genética que los predispone a tener una piel muy seca, una piel que produce muy mala hidratación, o sea que tiene mal sello y que pierde muy fácilmente la grasa. Entonces en realidad son pacientes que ya ellos están predispuestos como a tener una mala barrera con respecto al medio ambiente. Y eso ya ellos lo traen, sobre todo la parte de la resequedad, y eso les da muchísima inflamación ya por sí solos. Y luego esa parte que ya ellos traen de la resequedad y de la mala barrera, le juntamos, digamos, la parte de la alergia. Y es que ahí hay ciertas cosas externas, que es lo que nosotros llamamos alérgenos, que nos pueden empeorar la enfermedad. Como por ejemplo, si tengo alergia al polvo, ¿verdad? Los ácaros del polvo puede tener un impacto y empeorarme la piel. Típico los alimentos, que lo pensamos mucho, bueno, si tengo alergia a la leche de vaca o si tengo alergia al huevo, bueno, cuando lo consumo, que esto lo vemos sobre todo en niños pequeñitos, también voy a tener empeorado el brote de la piel. U otras circunstancias tal vez como infecciones o vacunaciones, que lo vemos también mucho en la edad pediátrica, que al tenerlas el paciente estimulan su sistema de las defensas y se brotan mal en piel. Entonces tenemos un componente interno ya de predisposición, que es sobre todo por resequedad y la piel poco hidratada de forma genética, y luego le agregamos cositas externas que nos pueden venir a dar crisis. Silvia, y dentro de este grupo, por ejemplo, porque tal vez se preguntarán en la casa, cuando hablemos de niños, ¿verdad? Cuando un niño
no sé, le dan un antibiótico, por ejemplo, ¿verdad? Y hablemos uno que es súper conocido porque pasa mucho, amoxicilina, ¿verdad? Entonces hacen, ¿verdad? Lo preparan, le dan la amoxicilina y ¿verdad? Se brota. Tal vez no con la primera dosis, pero dos, después. ¿verdad? A como pasan los días y hace este brote, ¿verdad? Eso es una dermatitis atópica. En realidad eso no es una dermatitis atópica, eso es muy importante diferenciarlo porque, bueno, lo vemos todos los días. La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que el paciente tiene de mucho tiempo, nunca es un evento agudo. O sea, típicamente el paciente nos va a decir, ojalá que desde pequeño se brotaba y después estaba mejor, se brotaba y después estaba mejor. Y no tiene un único necesariamente, porque como tienen ese componente interno que los predispone, no tienen una única cosa que los pone mal. En este caso, con lo que me referís, estamos realmente hablando de que pueden haber otras alergias en piel y esto sería una reacción alérgica en piel, pero por un medicamento. Sí, Esa, específicamente, digamos, en este caso pensando en amoxicilina, pero esa no es una dermatitis atópica. Con lo de la amoxicilina, que sé que no es el tema principal, pero ahí también nosotros los vemos muchísimos en la consulta y también para que la población sepa que se pueden estudiar, porque a veces no todos los pacientes que han reaccionado en el contexto de un medicamento en realidad tienen alergia al pobre medicamento y se los quitan y pasan con esa pobre etiqueta toda la vida. En realidad nosotros en alergología los podemos estudiar y diagnosticar correctamente para saber si la reacción fue solo porque tenían una infección o si porque efectivamente la reacción fue por el medicamento para que no se priven, digamos, de usarlo en futuras ocasiones. Sí, qué importante que decís eso, ¿verdad? Porque creo que no existe la cultura, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Que la mayoría de las veces dejamos pasar el evento, ¿verdad? Y principalmente con los niños, ¿verdad? Que, no sé, lo picó una avispa, hizo un desastre en piel, ¿verdad? O más cosas, y fue aislado y lo dejamos ahí, ¿verdad? No se estudia, digamos, ¿verdad? No se detecta si hay algo más allá que luego pueda cronificarse o incluso poner en peligro la vida, ¿verdad? Como vemos ustedes en su consulta, que es tan apasionante, porque en realidad es un mundo, ¿verdad? Que es muy, vamos a ver en una palabra muy sencilla, digamos, es un abordaje que ustedes hacen tan integral, ¿verdad? De las personas, que en realidad es ver absolutamente el modo en que cada uno de nosotros vive para determinar, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Hablemos un poquito de cómo abordar esa dermatitis atópica, ¿verdad? Sí. En realidad en la dermatitis atópica sí tenemos ciertas medidas y la gran mayoría del trabajo le toca al paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros logramos que los pacientes que tienen dermatitis atópica entiendan que tienen esos componentes de ellos propios, independientemente de lo que haya afuera, que tienen esa tendencia a la resequedad y esa tendencia a tener una piel mal sellada. Siempre le digo a la gente, es como tener una pared sin repellar. Eso es tener una dermatitis atópica. No tienen ese repello que los protege y los aísla del medio externo. Entonces, los pacientes, si nos entienden ese concepto, ya pueden hacer las primeras cosas en su casa. ¿Cómo qué? Bueno, que el baño no sea muy prolongado ni con agua muy calientísima. ¿Por qué? Porque si el baño es muy prolongado y el agua es muy caliente, va a perder muy fácilmente la poquita grasa que hace. Esa es una recomendación, que trate de evitar los excesos de sudoración. Eso es muy difícil aquí en nuestro país porque la verdad es que hace muchísimo calor o hay ciertos trabajos donde los pacientes están sometidos, digamos, a que haga mucho calor, pero bueno, es que la sudoración los pone peor. Que traten de usar jabones suaves o jabones neutros, evitar estar mucho en contacto con, por ejemplo, detergentes u otros químicos que puedan ser abrasivos. ¿De nuevo para qué? Pues para que no les maltraten la barrera de la piel. Y luego que entiendan que ellos en la casa en realidad hacen el principal trabajo, que es, si yo no produzco la hidratación de la piel, entonces yo me la tengo que poner. Y ahí es donde vienen y entran el pilar de tratamiento de la dermatitis atópica, que son las cremas emolientes. Entonces, que en realidad no piensen que solamente les mandamos crema por mandarles algo, sino que entiendan que como yo no les puedo cambiar lo que ya tienen adentro de su genética, lo único que podemos hacer es un buen trabajo de sustituirlo con emolientes, en realidad simples, no tiene que ser algo caro, con emolientes simples en abundancia y con mucha constancia. Entonces, esas como recomendaciones generales que tienen. Y qué importante que lo mencionas, porque mucha gente, y lo acabas de decir, mucha gente dice, pero es que solo me mandó una cremita. Exacto, todo ¿verdad? el día, sí. Solo es una cremita, pero es en este caso, ¿verdad? La importancia que tiene esa crema, ¿verdad? En el que, como vos decís, le toca, ¿verdad? A cada una de esas personas en su casa, ¿verdad? El aplicarlo y el poder tener esto. Silvia, eczema y dermatitis atópica, sinónimos. En realidad, eczema y dermatitis son sinónimos como tal y solamente quieren decir que hay inflamación en piel.
A mí me toca como médico ponerle el apellido, porque tenemos dermatitis o eczema atópico, dermatitis o eczema de contacto, tanto alérgico como por irritación, que lo vimos muchísimo en la pandemia, dermatitis seborreica, que ni siquiera es alérgica y la tiene cualquier cantidad de adultos. O sea, tenemos muchas inflamaciones de la piel, dermatitis o eczemas que no son alérgicos. Yo tengo que estudiar al paciente, ver sus otras características de la piel, ver qué lo pone peor, ver dónde tiene las lesiones para poder llegar y decirle, ok, con nombre y apellido, usted tiene un eczema o una dermatitis atópica. Y por eso estas recomendaciones le van a ir bien. Claro, porque, bueno, y qué bien que hacer la diferenciación, ¿verdad? Porque probablemente ustedes que están en su casa les pasa, ¿verdad? Encasillamos a veces todo en un mismo cajoncito. Y decimos, claro, tiene una dermatitis. Y pensamos muchas veces que las dermatitis se tratan todas igual, ¿verdad? Incluso no se tratan igual, digamos, en el curso de la vida, ¿verdad? Niños o lactantes, niños, adolescentes, adulto joven y adulto mayor, y todos tenemos nuestras características que hacen que sea sumamente importante tener una valoración especializada como la que realizan ustedes. Silvia, muchísimas gracias, mira, Con mucho gusto. por acompañarnos después de que sé que, bueno, estuvieron en estas ponencias que tuvieron maravillosas. Te invito el próximo año que vengas a un programa completo de La Voz Científica para que sigamos desarrollando estos temas tan maravillosos. Yo feliz. Sí, sí, no, y muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, la doctora Silvia Rigioni, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, contanos un poco. Bueno, yo soy especialista en alergología clínica y en dermatología. Tengo esas dos especialidades, por eso me gusta tanto la dermatitis atópica, porque están las dos pegadas. Y trabajo en Heredia. Trabajo en Heredia en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Alergias. Okay, sí, así nos pueden encontrar. Encontrar como Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Alergias en Heredia. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerte aquí.